Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido a la Escuela Sabática Universitaria. Te agradecemos que estés visitando nuestro sitio en la internet, escuelasabaticauniversitaria.org, donde podemos interactuar y también donde encontrarás herramientas que te ayudarán en el estudio de la palabra de Dios. El estudio de esta semana, Pedro y la roca. Sí, nos lleva a un pasaje extraordinario en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, donde aparecen dos preguntas. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La segunda pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Dos preguntas que nos hacen reflexionar en el propósito de nuestras vidas, sobre también a qué rumbo va dirigida nuestra vida. Ojalá que tú y yo podamos contestar como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, Jesús, la roca eterna, nuestro Salvador, nuestro sustentador, el que dirige nuestras vidas. Coloquemos nuestra mirada en Él y juntos estudiemos la lección de esta semana. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Gracias por seguir visitando nuestro sitio en la internet, escuelasabaticauniversitaria.org. Ahí encuentras herramientas que te ayudarán en el estudio de la palabra, pero también la oportunidad de poder interactuar con nosotros. Antes de iniciar con nuestro acostumbrado repaso, quiero presentarles a quienes están con nosotros en el estudio y voy a empezar por mi lado derecho o izquierdo de ustedes. Bueno, mi nombre es José Alberto de la Cruz Pérez. Yo estudio la carrera de arquitectura aquí en la Universidad de Montemorelos y soy originario de la capital de Naranja, mejor conocida como Montemorelos, Nuevo León. Gracias, José, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liz Oviedo y estoy estudiando nutrición y vivo en Poza Rica, Veracruz. Gracias, bienvenida. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gary Febrero Márquez. Yo estudio arquitectura igualmente y vengo de la bella ciudad de Mérida, Yucatán. Bienvenidos. Antes de iniciar, ¿qué les parece si nos guía Lizzy en oración? Así es, vamos a orar. Inclinamos el rostro. Querido Jesús, en este momento te queremos pedir que nos acompañes en esta lectura de tu palabra, de hablar acerca de lo que tú nos tienes. Te pedimos que nos cuides y nos protejas. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Liz. Bueno, el tema de esta semana, Pedro y la roca. Inicia con un versículo, el versículo de memoria, que así le llamamos nosotros, una frase extraordinaria, una pregunta que te ayuda a abrir tu mente y a mostrarte tal y como eres. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? José Alberto. Yo siento que ahí cada quien, dependiendo de sus vivencias, dependiendo de las maneras en las que hemos vivido, tenemos diferentes maneras de ver quién es Jesús. Tal vez para nosotros es un padre, tal vez para nosotros es un maestro. Para mí, en mi caso, pues es un arquitecto. Yo estudio arquitectura y digamos que yo veo cómo Dios, en cada detalle que hace, en cada flor que hizo, Él puso demasiada pensamiento, demasiada creatividad. Me imagino, no sé, un plano de una flor, todo lo que tuvo que haber hecho Jesús para hacer eso. Entonces, para mí, realmente, Jesús es como mi arquitecto. Okay. Así como nos comenta José en el área de nutrición, cómo Él puso cada cosa en nuestro cuerpo, cada alimento que nos proveyó, cómo puede sanar nuestro cuerpo, cómo puede ser de beneficio, fortalecerlo. Dar energía. Así es, de esta manera. Creo que es una pregunta demasiado complicada, al menos yo me imagino en el momento que si Jesús se dirigiera a mí y me dijera, para ti, ¿quién soy yo? Siento que quedaría paralizado, sinceramente. ¿Por qué? Porque ahora que lo hemos estudiado y vemos todo lo que Él hizo por nosotros, creo que es realmente increíble o inexplicable definir lo que es Jesús o lo que hizo por nosotros. Bueno, es que esa pregunta le antecede otra pregunta. Cuando Jesús estaba con los discípulos en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces los discípulos empiezan a contestar, ¿no? Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15 dice, y Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esta pregunta nos ayuda para descifrar, si así lo podemos decir, o mostrar la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Bueno, yo también aquí leyendo un poquito nos damos cuenta del título de la lección, ¿no? Que dice Pedro y la roca. Y leyendo el capítulo 17 dice, y respondiendo Simón Pedro. Pedro yo creo que era
ya entrando un poquito más en la lección, era una de las personas que más liderazgo tenía en el grupo. Era una persona que vemos que tenía un carácter muy temperamental. Eso. Y también una persona que al mismo tiempo se llevaba muy bien con Jesús. Entonces yo siento que Jesús, para Pedro, yo creo que más que un maestro, era como un amigo. Era una persona en el que él podía confiar todo, en el que él decía, ¿sabes qué? Yo soy así. Y porque Pedro sabemos que él sabía que él tenía cosas que no le beneficiaban. Pero al mismo tiempo él era como que Jesús tiene todo lo que yo necesito y en Jesús puedo aprender muchas cosas que yo realmente necesito en mi vida. Sí, debemos recordar que Pedro era uno de los discípulos que acompañaban a Jesús en su ministerio. Tuvo la oportunidad de ver milagros, de ver cómo Jesús interactuaba con las personas, cómo Juan el Bautista le reconoció a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora el Señor estaba ante ellos y le hace esa pregunta que, como lo mencioné anteriormente, ayuda a mostrar la identidad de Jesús. Podemos preguntar a la luz de este pasaje de la Escritura, porque más adelante viene un diálogo entre Pedro y Jesús, donde algunos llegan a pensar que quien es la roca o quien es el fundamento de la iglesia es Pedro. Pero a la luz de las Escrituras encontramos que Jesús es la piedra angular, es la base del cristianismo, es quien hace surgir la iglesia, ¿verdad? Desde un principio, desde nuestros primeros padres. ¿Qué podemos mencionar al respecto como Jesús, la roca, y no Pedro? Bueno, a mí me gustó mucho un versículo que es Hechos 4, 11 y 12, que menciona, y me voy a permitir leerlo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ya con estos dos versículos destruimos totalmente esta creencia en el que Pedro es la piedra angular, porque aquí estamos viendo que dice, y en ninguno otro hay salvación. Entonces, ¿cómo alguien puede ser la piedra angular de algo si en él no hay salvación? En la arquitectura, la piedra angular era una piedra donde se ponían todos los cimientos. Entonces, ¿dónde voy a poner mis cimientos? ¿En la piedra chiquita, que va a ser en este caso Pedro, o en la piedra grande, que es Jesús? Sí, porque el mismo Jesús se describe como la roca, ¿no? Y Pedro, su nombre es una piedrita, eso es lo que realmente significa su nombre. También hay que ver que pues, Pedro fue un discípulo de Jesús, no Jesús fue un discípulo de Pedro. Ok, el Antiguo Testamento, y al igual los evangelios y las cartas, mencionan a Jesús como el primero en autoridad. Tú mencionaste el pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 4, pero ¿qué nos dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 8? Si alguno de ustedes también quisiera mencionarlo, sin duda nos arroja un poco más de luz en esta situación. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 8. Okay. ¿Sí? Dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bueno, mostramos aquí con este pasaje nuevamente que, como lo menciona Hechos, Jesús es la piedra angular. Hay preguntas importantes, ¿verdad?, que nosotros debemos hacernos, porque el creyente siempre debe tener con la Biblia las respuestas. El cristianismo no es una religión en la cual uno vive de las dudas o por lo que otra persona te dijo, ¿no? Nosotros tenemos la libertad de, en las Escrituras, encontrar las respuestas a las preguntas que llegan a nuestra mente, ¿no?
¿Por qué es importante que Jesús cumpliera las promesas del pacto que prefiguraran al Mesías? Es una de las preguntas que nosotros debemos de contestar. ¿Por qué las imágenes de una roca se usaron para representar a Cristo? ¿Y de qué manera la experiencia de la transfiguración confirmó en los discípulos la identidad real de Jesús? 3 preguntas. ¿Cuál desean contestar? Yo creo que al momento de ver la transfiguración, los discípulos, fue un momento donde se reafirmó realmente la divinidad de Jesús. Y en el decir, si ya no estaban convencidos después de todos los milagros que había hecho, de decir, ¿sabes qué? Pues yo sé que Jesús es mi roca, yo sé que Jesús es mi fundamento. Y ahí contestamos la otra pregunta. ¿Por qué la imagen de una roca? Uh-huh. Una roca, hablando de cimientos antes, se utilizaba para poner abajo de nuestra casa. También está la parábola de la construcción en la roca o en la arena. Entonces es un poquito más amplio esto de cuando Jesús se transfigura, le reafirma a los discípulos que Él es el Cristo, que Él es el que viene a salvarlos y en Él pueden fundamentar todas las ideas que ellos quieran, en Él pueden fundamentar toda la cristiandad, no necesariamente en Pedro. Sí, de hecho el pasaje de la transfiguración nos hace recordar también lo que sucedió por el capítulo 33 y 34 del libro de Éxodo, donde Moisés va a tener un encuentro con Dios, ¿verdad? Y pasaron algunos detalles importantes. Por ejemplo, en la narración de la transfiguración contiene varias alusiones a la autorrevelación de Dios a Moisés en el Sinaí. Una de ellas es los 6 días registrados en Mateo 17. Bueno, también me gustaría mencionar cómo Pedro no es la roca, sino que es Jesús. Hay un punto donde Pedro quiere, como es una personalidad de líder, quiere sobreponer, o sea, a estar más arriba, pero Jesús lo maneja de manera pues bondadosa y amor, ¿no? Le dice, bueno, espérame, yo soy Jesús, marca los parámetros. Y sí, lo que aparece en el versículo 21 en adelante, ¿no? Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar el tercer día. Enseguida dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así es, y también vemos que este discípulo, a comparación de Judas, él se arrepintió. Uh-huh. Entonces obtenemos una gran enseñanza ahí. Y también quisiera mencionar que la lección nos habla acerca de que muchas veces como jóvenes tenemos muchos sueños, muchos anhelos y muchas cosas, pero nunca vamos a tener que perder el objetivo, que es estar con Jesús. Tenemos que también tener como que un equilibrio. Sí, entonces aquí encontramos a Pedro tratando de disuadir, de hacer a un lado el propósito de Jesús, que era el de venir a morir en la cruz del Calvario para sellar nuestra salvación. Entonces esto nos muestra que Pedro es, como tú y yo, un humano que puede equivocarse. Y no podía ser entonces él la roca de una iglesia que necesitaba a alguien sin pecado, sin errores, como máximo ejemplo, para que así el Salvador pudiera cumplir su plan de redención en favor de la raza humana. Pero bueno, vamos a ir a unos mensajes. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. No te vayas. Porque educamos para esta vida y más allá.
Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Continuamos en la Escuela Sabática Universitaria y estamos hablando de Jesús como la roca en el contexto del estudio de esta semana. Tenemos varios versículos que sin duda nos van a ayudar a entender que Jesús es la roca, la piedra angular y no Pedro, como algunos cristianos creen. ¿Querías mencionar algún versículo? Sí, nosotros al principio de la lección mencionamos el de Hechos. Entonces, aquí en Mateo 21, 42, Jesús recuerda este versículo. Y dice, tiene un diálogo con los sí, está teniendo un diálogo con los principales sacerdotes y con los fariseos y les dice, y voy a leer, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Entonces, ahí es donde Jesús estaba enfrente de ellos. Al decir esto de que cosa enfrente de vuestros ojos se estaba refiriendo a él. Y es donde reafirmamos que Jesús se estaba refiriendo a él como la roca, no como Pedro. Como la piedra angular. Así ¿Querías es. mencionar un texto más? Sí, por Pablo, Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 4. Y todos... Podemos leer desde el versículo 1 para entender un poco el contexto. Porque no quiero, hermanos, que ignores que nuestro Padre todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados y en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Una vez más nos confirma que la roca es Cristo. Sí, Gary. Sí, mencionó un versículo más que se me hizo muy interesante. Se encuentra en Efesios 2, voy a leer desde el 19 hasta el 22. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Sí. en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Muchas gracias, Gary. Sin duda estos textos nos ayudan a reafirmar que Jesús es la roca y Pedro no es la roca, es, como dice su nombre, una piedrita. Y yo creo que hay experiencias inusuales que a veces nosotros tenemos que nos ayudan a entender la identidad de Cristo. Y yo creo que tú tienes algo que puedes compartir, ¿verdad? Sí, este es un dato. Hace un par de meses, a mí me gustan mucho los deportes extremos, Sí. especialmente lo que es el ciclismo de montaña. Y nosotros tenemos un grupito de amigos con los que salimos, somos todos adventistas y nos gusta mucho salir y hacer recorridos un poquito extremos. Y en uno de estos recorridos nos tocó una bajada que es un poquito Complicada. más complicada de lo normal. Entonces, es aquí donde yo veo como Jesús es como una piedra. Porque, por ejemplo, en mi bajada, yo iba como a la mitad y se me atravesó una piedra. Entonces fue que mi bici chocó con ella, yo salí disparado y luego yo tengo ahorita una cicatriz aquí porque una piedrita chiquita se me clavó. Y esta piedrita, que estaba muy chiquita, hizo un impacto demasiado fuerte en mi cara y es donde quedé marcado. Y me está costando mucho quitarme esa cicatriz. Sin embargo, donde pegó la bicicleta era una roca, ¿no? Era una roca y la roca ahí sigue. Ahí sigue. Y yo estuve internado 5 días en el hospital, mi bicicleta ya no sirve, pero la roca ahí sigue. Sé que tal vez no es el mejor ejemplo, pero Jesús siempre va a seguir. Y esa piedra, por más tiempo que le hagamos, por más que la movamos, por más que la choquemos, por más que tratemos de, no sé, quitarla ahí, Jesús siempre va a seguir siendo esta roca. En esa experiencia inusual de ese accidente que tuviste, ¿cómo la identidad de Cristo te ayudó? Porque Él es el fundamento de la iglesia, pero también es quien está al cuidado y al pendiente de sus hijos. Sí, en esa experiencia yo veo a Cristo que Él siempre está con nosotros, porque yo sufrí un periodo de amnesia donde yo no me acuerdo más o menos de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces todo lo que yo cuento es porque alguien más me lo contó. Y yo veo cómo Jesús, por medio de otras personas, por medio de personas totalmente desconocidas que estaban pasando por ahí y nos ayudaron, por las mismas personas de la ambulancia que nos trasladaron muy rápido. Yo tal vez no me acuerdo de nada, pero Jesús, a pesar de que yo no me acuerdo de nada, Dios, nuestra piedra,
me ayudó a poder sobrevivir a este impacto. Yo estuve 5 días internado en el hospital, tuve un problema en las cervicales, sigo yendo a terapia física y sigo en la rehabilitación. Y eso es un proceso doloroso, pero yo veo donde Jesús nos ayuda día con día a poder seguir adelante. Gracias, José, por compartir este momento difícil para ti, pero que sin duda pudiste ver la mano del Señor dirigiendo tu vida. Bueno, chicos, uno de los desafíos grandes que el ser humano tiene es querer tener control sobre todo los aspectos de la vida. ¿Cómo podemos nosotros vencer la tentación de luchar por el control de nuestras circunstancias? En vez de confiar, o debemos de confiar en Dios, ¿no? ¿Cómo quitarnos esa lucha que tenemos de decir, yo quiero llegar a hacer tal cosa que es bueno, pero a veces nosotros nos olvidamos hasta de Dios con tal de tratar de alcanzar ese sueño? Ustedes que son jóvenes, que están estudiando, ¿qué le pueden compartir a los demás jóvenes? ¿Cómo ustedes han dejado que el Señor guíe sus vidas? Bueno, yo creo que algo que podría recomendarles que por qué no lo prueban. Tenemos muchas cosas por hacer y muchas veces nos enfocamos solo en lo que nosotros queremos. Tal vez algunos de nosotros estudiado a Jesús durante toda nuestra vida, pero realmente no conocemos lo poderoso que Él es. Hemos pasado por varias circunstancias, por ejemplo en el caso de José, yo creo que es algo claro en que nosotros podemos decir, ok, Jesús realmente es nuestro protector y está con nosotros y Él es el verdadero Dios. Entonces, ¿por qué no probar un poco acerca de lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas? Dejar un poco nuestro yo y meter un poco más a lo que es Jesús. Ok, muy bien. Así, otra de las maneras como estudiantes, pues nos ocupamos mucho, ¿no? Entonces, una forma es, al levantar, lo primero, ponernos en las manos de Él, estudiar un poco de su palabra, estar en comunión, y muchas veces pues tenemos demasiado estrés, pero sabemos que en sus manos pues Él nos va a poder ayudar en todas circunstancias que estemos. Ok, muy bien, gracias. Yo siento que también hay que enfocarlo en lo que dijo Gary, probarlo, probar a Dios, porque Él muchas veces no nos responde por el hecho de que no lo buscamos. Entonces, también dijo algo Liz, que es buscarlo todas las mañanas. Yo, mi manera de pensar hace unos años atrás es cómo voy a perder una hora estudiando cuando tengo que estudiar otras cosas. Pero ahorita me he dado cuenta de que si yo, digamos así, pierdo esta hora, realmente no la estoy perdiendo, sino la estoy invirtiendo, porque si yo estudio una hora, estoy concentrado, estoy realmente meditando. Pero si yo no lo hubiera probado, si no hubiera probado Dios, de nada realmente me va a servir, porque nunca voy a experimentar algo verdadero con Él. Gracias. ¿Cuán importante es no colocar nuestra confianza en el aspecto espiritual? Y no solo nuestra confianza, sino nuestro destino espiritual más bien, en seres humanos. Porque eso es lo que quienes creen que Pedro es la piedra o es la roca, hablando del cristianismo, y que eso hace que algunos digan, bueno, Pedro es la piedra, es la roca, entonces todos los sucesores de él siguen en el mismo rol y papel que Pedro. Entonces Pedro fue un ser humano como usted y yo. Por eso hago la pregunta, ¿cuán importante es no confiar nuestro destino espiritual en un ser humano? Yo siento que como en la escuela que nos han enseñado, no vas a obtener un dato de la persona, sino que vas a ir a la fuente directa, fundamentado. Es decir, estás haciendo una investigación, te hacen un comentario y tú para verificar. Así es, ir a artículos, algo que te fundamente. En este caso podemos encontrar directamente en la Biblia, o otros libros para tener comparaciones acerca de... Sí, Gary. ¿A cuántos de nosotros un amigo que era nuestro verdadero amigo nos ha fallado? Yo creo que a varios, y realmente es algo triste, pero hasta en la Biblia dice un versículo, maldito el hombre que confía en el hombre. Jesús hizo todo un plan para poder tener esa conexión de nuevo con nosotros. Yo creo que la única fuente en la que verdaderamente podemos confiar es en Jesús. Sí, por ejemplo, cuando estamos haciendo, como usted dijo, una investigación, no nada más vamos a un solo sitio o nada más buscamos una revista, sino entre más fundamentado esté, mucho mejor para nosotros y más fácil de que pase por
los filtros que tiene que pasar esa tesis o esa investigación, o en nuestro caso un edificio como arquitectos, si está bien fundamentado, si digo, ¿sabes qué? Esto lo está haciendo más personas, esto lo está viviendo más gente, Jesús que nosotros conocemos no nada más es mi Jesús, sino es Jesús de muchas personas, y aparte de que es Jesús de muchas personas, yo confío en Él. Yo creo que en esa manera podemos ver cómo el Hijo de Dios es mejor para nosotros en nuestras vidas. Por eso el versículo que aparece en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuestro destino espiritual está en las manos de Jesús. Y Juan dice, si usted y yo nos equivocamos, dice, confesar nuestros pecados, porque Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Y si usted y yo confiamos nuestro destino espiritual en Jesús y no en un ser humano, sin duda nuestro destino está asegurado porque Jesús ya obtuvo la victoria. Bueno, en pocos segundos, empezando por ti, Gary, ¿qué te deja la lección de esta semana? Confiar en Dios. Básicamente en eso resume lo que yo siento que aprendí de esta lección. Confiar en Dios, no en los hombres, porque Dios me mostró realmente, Jesús me mostró realmente que Él es Dios y que Él nunca nos va a fallar. Ok, gracias, Gary. Ponerme a pensar quién es, no solo por lo que escucho, sino realmente ver más allá, estudiar con fundamento. Ok, estudiar con fundamento en las Sagradas Escrituras, porque ahí nos dice todo de Jesús, ¿verdad? Yo me quedo con una frase que creo que hablando todos subrayamos, que dice: vivimos en una cultura que nos dice que sigamos nuestros sueños, que sacrifiquemos todo lo que queremos. Sin embargo, Jesús nos dice todo lo opuesto, nos invita a renunciar a nuestros sueños y confiar en Él, que es lo mismo que dijo Gary, confianza total en Jesús. Bien. Confianza plena, identificar y estudiar de Jesús en las Escrituras. Y confiar en Él y dejar nuestros sueños en sus manos. Sin duda, si hacemos esto, jóvenes, hermanos, amigos que nos ven a través de este canal, sin duda nuestra vida espiritual adquirirá una dimensión extraordinaria. Coloquemos nuestra mirada fija en Jesús, la roca eterna, que está con nosotros hoy como estuvo en el pasado y estará en el futuro. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga.